Amén. Que el Señor los bendiga en esta hermosa hora de la noche. Que el Señor los siga bendiciendo y gracias por estar aquí en sintonía del Faro Radio Online. Pues en esta hora el Señor me ha permitido poder compartir con ustedes un tema bastante interesante, en el cual se llama la familiaridad con Jesús. Y, y quisiera que me acompañaran a Romanos 1:21. Dice la palabra del Señor. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y realmente quisiera detenerme aquí. Dice dice en el capítulo 21, en el verso 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y muchas veces eso tendemos nosotros como cristianos a hacer. Hasta un cierto punto pues nos creemos sabios y creemos saberlo todo realmente. Pero olvidamos que como humanos tenemos un cierto límite en sabiduría, pero también olvidamos realmente de dónde proviene la sabiduría. Y hemos olvidado muchas veces que el Señor Jesucristo pues sabe mucho más que nosotros. Nosotros somos hombres y realmente tenemos un corazón malo, en el sentido de que continuamente pues provocamos a ir adelante del Señor. No somos perfectos realmente, sino de que dice la Biblia que de continuo nosotros pues provocamos a ir al Señor y tendemos a fallar, porque como humanos pues tenemos pies de barro. Pero sigue diciendo aquí, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y muchas veces cuando uno cree esto, tal vez hasta un cierto punto podría ser el orgullo. Cuando el orgullo pues se nos sube, como se dice, hasta por los cielos, pues nos olvidamos realmente de dónde realmente proviene la sabiduría. ¿Quién realmente fue el que nos llamó? Y cuando nuestro orgullo está muy elevado, nuestro corazón se vuelve necio. Y, y a raíz de eso, pues repercute tantas cosas, porque nos encontramos con un corazón en el cual, humanamente, con un corazón que es orgulloso, que al momento que viene el orgullo, pues hasta un cierto punto viene la altivez de espíritu. Y eso nos hace que nos volvamos necios porque nos creemos saberlo todo y no debe ser así. Porque como seres humanos, como hijos del Señor, olvidamos realmente de dónde provienen las cosas. En el título de esta hermosa palabra, de esa enseñanza, se llama la familiaridad con Jesús. Y precisamente a eso es a donde yo quiero llegar. Porque si somos parte de la familia del Señor Jesucristo, muchas veces pues creemos y pensamos hacerlo todo conforme nosotros pensamos, como se hablaba en el programa hoy en la mañana con nuestro hermano Jorge, que muchas veces pues tenemos eso a que como familia pues cada uno agarra su propio camino y cada uno pues tiene su propio pensamiento, y esto hace de que no haya una visión clara de lo que de lo que sucede. Y por eso me llama la atención este versículo, porque dice, se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la Biblia, dejad al necio con su necedad. Y muchas veces el momento que tenemos el orgullo, tenemos aquello de que pensamos saberlo todo y muchas veces creemos superar a Dios, y cuando no es así. Como humanos y como hijos del Señor, pues tendemos muchas veces a fallar. Pero nuestro corazón debe siempre estar escondido en el Señor. Debemos permitir al Señor que si Él nos ha bendecido en sabiduría, si Él nos permite poder venir y agradarle a Él y hacer las cosas bien delante de Él, tal vez no las vamos a hacer perfectas porque no, realmente tendemos a fallar en más de alguna cosa, pero pedir al Señor que sobre todas las cosas nuestro corazón esté guardado en Él. Y sigue diciendo en este verso,
pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Y el Señor nos bendice en tantas cosas y no le agradecemos a Él por lo que Él nos permite. No le agradecemos al Señor por lo que está sucediendo. O, por ejemplo, si el Señor te ha bendecido a ti con un carro, con una casa, no le agradecemos realmente, sino creemos que por nuestras propias fuerzas logramos nosotros salir adelante, y no es así. El Señor nos ha bendecido de una manera sorprendente, y esto se lo digo en un ejemplo material, pero en un ejemplo espiritual podría ser que el Señor te ha bendecido en el don de profecía, en el don de discernimiento. eh, eh, el Señor te permite poder adquirir ciertos dones y ciertos talentos, pero a raíz de esto nos olvidamos darle la honra y la gloria al Señor, porque muchos hoy en día pues tienden el Señor los usa para hacer milagros, el Señor usa sus manos para glorificar el nombre del Señor, para sanar enfermos, pero muchas veces de esto realmente se agarran ciertas personas y se olvidan de darle la gloria al Señor, porque dicen, hace poco estaba viendo un documental y me llamaba la atención porque hablaban acerca sobre los cristianos, y ellos decían que la mayoría de cristianos pues tiende a venir y hacerse famosos ellos mismos. Y en el documental que yo estaba leyendo hablaban acerca sobre qué es lo que sucede realmente con el cristiano. Si el Señor realmente los usa o es magia, al final de cuentas terminaba diciendo el documental, y me llamaba la atención porque yo decía, es cierto, porque muchas veces el ser humano, realmente hay cristianos de que no logran entender esto, porque vienen y hacen milagros, pero dicen, pero si no fuera por mí, yo no lo hubiera hecho. O si yo no hubiera puesto mis manos sobre, por ejemplo, sobre aquel ciego, él no tuviera vista. Pero nos olvidamos realmente de quién es el que nos ha dado el don. Nos olvidamos realmente a quién tenemos que honrar y glorificar. Porque nosotros solo somos ese instrumento que el Señor anhela usar. Pero muchas veces nosotros venimos y a raíz de esto pues se eleva nuestro corazón. Y era lo que yo les hablaba, se eleva hasta un punto de un orgullo, y esto hace que muchas veces nuestro corazón se vuelva necio, nuestro pensamiento. Y a raíz de esto pues olvidamos y dejamos por un lado lo que el Señor quiere hablar hacia nosotros, porque tratamos de gloriarnos nosotros mismos, pero no podemos robarle la gloria al Señor. Y sigue diciendo aquí en Juan 1:6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y esto es sorprendente porque miramos las cosas, lo que el Señor puede hacer realmente. Porque dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Quiere decir que el Señor nos envía a cada uno de nosotros para ser testigos y dar testimonio de su magnificencia, dar testimonio de esos milagros que el Señor hace, porque dice, este vino como testigo para testificar de la luz. Y nosotros hemos sido enviados para ser esos testigos. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que aquí nos habla de que viene y envían a Juan para testificar de la luz. Quiere decir que Juan logró encontrar el camino del Señor. Pero no solo esto, sino que también nos habla de que como hijos también somos testigos de aquella luz que el Señor nos ha hablado. Dice la Biblia, si no estoy mal, está en Isaías 42:6. Dice la Biblia que Él nos ha llamado para ser luz de las naciones. Y esto me llamaba la atención porque esto quiere decir que el Señor no nos llamó para algo sin importancia. Realmente el Señor no nos llamó por una equivocación, sino que el Señor todo lo tiene predestinado realmente, todo lo tiene en su plan. Y esto nos habla de que Juan era parte del plan del Señor. Y muchas veces nosotros como hijos del Señor pues dudamos acerca de esto, que si realmente somos pertenecientes de parte del Señor, si realmente convivimos con el Señor, o si realmente pues el Señor nos ha mandado o se equivocó.
pero nos olvidamos de que el Señor fue el que nos escogió. Dice la Biblia que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos había predestinado. Y eso es lo que hoy en día, lo que sucede, porque al momento de ser llamados, al momento de estar en el plan del Señor, pasamos de la oscuridad a la luz. Y esto realmente me gusta porque sigue diciendo aquí, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y esto nos habla de que como humanos debemos reconocer el estado realmente que el Señor nos ha mandado. Que como humanos pues no podemos nosotros, como les hablaba al principio, glorificarnos en lo que el Señor pues hace a través de nosotros, sin no darle la gloria al Señor. Porque una de la cultura pues de nosotros es familiarizarnos con lo primero que encontramos realmente, en el sentido de que muchas veces nosotros venimos y nos acercamos al Señor y está bueno, vamos a la iglesia y eso se convierte en una rutina, pues empezamos a familiarizarnos con ello. Y realmente esto no debe ser así, porque olvidamos de que el Señor no es una rutina. Y ustedes me dirán, ¿ya qué viene esto? Pues porque aquí lo dice. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y recordemos, hablemos un poco de Juan. Juan dice que más adelante lo vamos a ver, pero para comprender mejor esta enseñanza, pues nos habla acerca sobre que viene Juan y el Señor lo usa y Juan es el que bautiza. Juan viene y empieza a bautizar a aquellos hombres y les habla acerca sobre el arrepentimiento y todo, pero también los bautiza. Y muchas veces, y cuando ellos están ahí, pues viene y dice de que ellos se acercan y todo, y bueno, está bien, es Juan, va. Entonces yo me quiero arrepentir y permito que él me bautice. Por eso le decía, es algo, esto tal vez se convierte en algo rutinario muchas veces. Porque cuando venimos a la casa del Señor, pues olvidamos realmente a qué es lo que hemos venido delante de Él. A qué realmente hemos venido como hijos del Señor. Pues dice la Biblia que el Señor nos llamó para dar testimonio de la luz y muchas veces esto es lo que menos hacemos nosotros, el dar ese testimonio de la luz. No logramos entender lo sucedido, no logramos entender lo sucedido, lo que el Señor anhela para nosotros. No logramos entender muchas veces el pensamiento del Señor. Y debemos pedir al Señor que Él sea el que obra en nosotros, porque aquí habla y dice, no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y nosotros, el Señor nos ha mandado para dar testimonio de Él. Porque cuando nosotros nos logramos convertir en el Señor Jesucristo, cuando nosotros nos acercamos a Él y decimos, Señor, pues hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, el Señor empieza a hacer cambios en nosotros. Y la oscuridad que había en nosotros empieza a hacer un cambio. La oscuridad va disminuyendo y la luz del Señor pues va creciendo en nosotros, porque hay un cambio en nosotros en lo cual pues muchas veces la familia, los amigos, los vecinos no logramos entender. Porque el Señor hace un cambio extraordinario, un cambio en el cual si aquella persona pues robaba, pues ya no roba. Si aquella persona pues decía vulgaridades, ya no las dice. Más bien ahora predica la verdad, predica la palabra del Señor. Y esto hace que haya un cambio en nosotros. Y sigue diciendo aquí en Lucas 1:39. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre.
Entonces Jesús llegó a Galilea, al, al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Dice la palabra del Señor que el Señor, pues, Él no se equivoca, y que a cada uno el Señor le ha dado un propósito en esa tierra. Y a cada uno, pues, al momento que el Señor nos mandó, pues, tiene un propósito. Y muchas veces no logramos entender el propósito del Señor y tal vez lo confundimos. Aquí nos habla acerca sobre aquella mujer que viene y estaba encinta. Dice que cuando escucha la voz, aquí dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y recordemos que María era la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto nos habla que María convivió con nuestro Señor Jesucristo. Pues era la madre y María pues estuvo ahí junto a él. Y tenía una familiaridad con nuestro Señor Jesucristo. Y esto realmente nos habla de que cuando uno logra tener a nuestro Señor Jesucristo, hace un cambio, no solo para uno, sino logra marcar un cierto cambio hacia otra persona, porque dice que el bebé saltó. Aquí nos habla de que dice que el bebé viene, dice, apenas escuché el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y cuando nosotros venimos y somos parte del Señor, cuando el Señor viene y empieza a obrar en nosotros, realmente sucede algo asombroso, algo hermoso en nosotros, porque ya no es nuestra carne la que hace las cosas, sino dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y esto fue lo que pasó con María, porque María era la madre de Jesús, convivió y todo. Pero cuando llega Elizabeth, viene ella y la saluda. Pero viene y en María había una cierta gracia. En María había esa gracia que el Señor tenía. Y dice que hay un dicho en el mundo y realmente a la larga es cierto, porque habla acerca sobre que cuando uno viene, contamina a otras personas. Cuando aquella persona pues viene y si uno está feliz, pues la otra persona pues transmite esa felicidad y la otra persona está feliz también. Pero esto me llama la atención porque miramos realmente que el Señor Jesucristo hizo, al momento que estaba con María, pues Él viene y empieza Él a actuar. Empieza Él a derramar de su gracia sin María darse cuenta. Realmente ella logró obtener eso de parte del Señor. La gracia que el Señor nos da a cada uno es una gracia distinta, pero en cada una está reflejada el Señor Jesucristo. Porque viene María y al momento que saluda a Elizabeth, la criatura saltó. Dice, y en ese instante Elizabeth fue llenada del Espíritu Santo. Y recordemos de que cuando hablamos acerca de una familiaridad, hablamos de una familia. Y quisiera quedarme en este punto porque hablamos acerca de una familia que está unida, está en armonía. Y viene María y le comparte del gozo, le comparte de lo que ella tiene, de lo que el Señor le ha dado a ella. Se lo comparte a Elizabeth. Y viene ella y es llena del Espíritu Santo. Pero era necesario que María fuera esa portadora de luz. Así que cada uno es portador de la luz. Pero muchas veces nosotros no logramos entender esto. Y no logramos poder venir y llevar y ser esos portadores que el Señor nos ha llamado a ser. Porque Juan era testimonio de la luz. Juan llevaba la luz. Y así mismo él la repartía. Realmente sin darse cuenta, pues al momento que él venía y empezaba a hablar del Señor Jesucristo, pues muchos lo escuchaban. Y también así se arrepentían y él los bautizaba. Ahora miremos el caso de María. María viene y es portadora de luz. Va con Elizabeth, la va a saludar y todo. Y no solo Elizabeth agarra, sino que también la criatura, también el bebé que ella llevaba adentro, pues también recibió. Y eso nos habla que María fue portadora y portó esa luz, no solo a una persona, sino a dos personas.
Y debemos hacernos esta pregunta realmente. ¿Realmente hemos logrado llegar a entender y hemos logrado a ser esos portadores que el Señor nos ha llamado a ser a cada uno? Y esta pregunta quisiera dejártela para que tú te la respondas. ¿Realmente hemos llegado a cumplir el propósito en el cual el Señor nos ha llamado? ¿Hemos logrado pues llevar esa luz? O cuando tú hablas con tu amigo, con tu vecina, con tus primos, con tus hermanos, con tus padres, con tu esposo, con tu esposa, ¿has logrado realmente ser ese portador de luz para uno de ellos? Y muchas veces esto es lo que sucede dentro de la familia. Porque cuando le permitimos al Señor entrar, ya no es solo una persona que es portadora de la luz, sino es toda la familia. Por ejemplo, si en tu familia hay 5 integrantes, pues hay 5 portadores de la luz. Y eso es asombroso, porque le damos la oportunidad al Señor de que Él entre. Dice la palabra del Señor, que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Y esto nos habla que cuando nosotros logramos ser esos portadores de la luz, llevamos la palabra del Señor. Porque aquella persona que anda en la oscuridad es necesario que tenga una luz para poderse guiar. Porque si no tuviera luz, pues la persona se cae. La persona cae, se tropieza o incluso puede sufrir un accidente porque no tiene una luz para poderse guiar y ver qué camino poder agarrar. Y esto realmente debemos nosotros entender, que el camino realmente es nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor. Pero si nosotros no logramos dar esa palabra, dar esa semilla, dar esa luz a otros, otras personas se pierden. Y por esto me llama tanto la atención lo que sucede con estos dos, con Juan y con María. Porque logramos ver que el Señor al momento que viene y le da esa luz, hace que Juan sea portador de la luz, hace un cambio, igual que María. Y lo mismo el Señor anhela para nosotros. Por eso dice que lámpara es a mis pies su palabra. La palabra del Señor es esa luz que nos va a guiar. Esa es la luz es el camino realmente en la cual nos dice, pues por aquí tienes que agarrar, por aquí debes ir. Este camino no está bueno realmente. Y quisiera que me acompañaran a Isaías 40, a Romanos. A Romanos 1:20 dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Y quisiera detenerme en este versículo, porque aquí cuando uno logra ser ese portador de la luz, al momento que le llega a dar esa luz a otra persona, pues la otra persona, eso realmente es como una cadenita. Pero en el camino pues también se van a encontrar a personas que dicen, pero ¿de verdad existe Dios? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque aquellas personas que dicen, bueno, el Señor no existe, pues solo que se detuvieran a ver realmente. Porque a nuestro alrededor pues están los árboles, están los cielos, está la tierra, hay personas, hay animalitos y hay un montón de cosas. Y todo fue creado por el Señor. Y aún así dudamos muchas veces de lo que el Señor puede hacer en nosotros. Muchas veces el Señor pues, nos ha llamado para ser esos portadores y dudamos de que si realmente el Señor pues, nos ha llamado. Porque por eso le decía que Él nos había predestinado realmente. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos hizo un llamado a cada uno. Y muchas veces es tan difícil poder creer en algo que tal vez no vemos.
Pero por eso dice aquí Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Y cómo se hacen visibles? Porque cuando nosotros nos dejamos usar por el Señor Jesucristo, el Señor usa nuestras vidas para llevar esta luz, y a través de esto el Señor se hace manifestar en nosotros. Por eso sigue diciendo, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al Señor, pues viene el Señor y se hace manifestar. El Señor pues viene y dice, pues yo existo realmente. Para aquellas personas pues que decían, el Señor no existe, o dudamos muchas veces del Señor, aquí dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Realmente no hay excusa en poder decir, bueno, el Señor, ¿será que tiene un propósito para nosotros? El Señor, ¿será que tú tienes un propósito en mí? ¿O será que no te equivocaste de llamado y porque estoy aquí delante de ti? O aquellas personas que el Señor tal vez ya tienen ese llamado, ya tienen ese ministerio, y aún así dudan del Señor. Y al momento de esto, pues viene y el Señor dice, bueno, yo me he hecho manifestar en ti. Yo he derramado de esa gracia en ti. Yo he derramado esa luz en ti. Y muchas veces preguntamos, Señor, ¿será esto posible? Y esto nos habla de que cuando el Señor Jesucristo viene hacia nosotros, debemos nosotros poder venir y tener ese cambio delante del Señor. Poder venir y creer en el Señor. Porque aún no viéndolo, creemos en Él. ¿Y cómo creemos en Él? A través de las promesas, a través de esos milagros que el Señor ha hecho. Pero si el Señor necesita hacer un milagro, pues Él necesita también a vasos que estén disponibles. A vasos realmente que estén dispuestos de ser esos portadores de luz. Cuando les hablo de ser esos portadores de luz, no les hablo solo de poder venir y hablarles a otros de la palabra, sino también ser de bendición para otros. Porque por eso viene y dice que el árbol por sus frutos se va a dar a conocer. Y cuando el Señor toma ese vaso, el Señor lo empieza a usar. Y por los frutos se da a conocer cómo es el hermano, cómo es la hermana realmente. Y eso debemos acordarnos, que el Señor Jesucristo puede hacer maravillas, puede hacer, si Él quiere, pues ahorita te puede dar un carro. Pueden llegar a tu casa a decirte, mira, te regalar un carro. Pero el Señor usa a una persona para poderte bendecir. Y muchas veces esto me llama la atención porque dudamos tanto del Señor. Y dudamos, Señor, pero ¿será que tú existes? Y esa es la pregunta que a muchos pues les ha costado realmente poder entender. Y el Señor viene y dice, si yo no existiera, pues hoy no hubiera cielo, hoy no estuviera el sol, hoy no estuvieran los árboles, hoy no estuvieran los animalitos, hoy no estuvieras tú realmente, si yo no existiera. Pero el Señor nos hizo realmente, el Señor nos formó, el Señor nos predestinó. Y por lo tanto hoy estamos aquí delante de Él. Sigues diciendo aquí en Lucas, es en Mateo 3:13 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús, le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Juan decía, el que viene después de mí, él los bautizará en espíritu, en el Espíritu Santo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas.
Y viene el Señor y le dice, es que Juan, tú eres parte del propósito, tú eres parte del plan. Y si tú no me bautizas, tú no me bautizas ahora, pues el plan no puede seguir llevado a cabo. El plan no puede seguir. Es necesario que tú vengas y me bautices hoy para que el plan pueda seguir. Y eso era lo que yo les decía, porque el Señor nos escogió a nosotros con un plan, con un propósito. Y el propósito que el Señor había hecho en Juan era que Él viniera y lo bautizara a Él. Por eso aquí dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente, he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como el de una paloma y venía sobre él. Dice como una paloma. No que el Espíritu era una paloma, sino que el Señor usó una palomita para poder venir y hacer descender el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y era algo que cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un plan en esta tierra. Cada uno de nosotros pues tenemos un plan delante del Señor. Incluso, o sea, hasta los animalitos tienen un propósito delante del Señor. No todo, tú no estás aquí por un error, no estás aquí por una equivocación o porque el Señor se haya confundido, no. El Señor te escogió a ti con ese propósito de poder llevar esa luz. Porque Juan viene y se acerca al Señor, va, está bien, Señor, pues como tú dices, va. Entonces viene, lo bautiza y todo. Pero los cielos le fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre el Señor, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y esto quisiera que me acompañaran a Mateo 3:17. Sigue diciendo, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Señor nos llama a cada uno. Y cuando el Señor nos hace ese llamado, no es un llamado por error. El Señor tuvo que usar a Juan para el propósito, para un plan perfecto. Porque viene, y si Juan no hubiera hecho caso, si el Señor no hubiera creado a Juan, si el Señor en sus planes pues no estaba nada de esto, pues creo que lo que se estuviera hablando hoy en día pues ni siquiera hubiera existido realmente, ni nosotros. Pero el Señor le dice a Juan, es que es necesario. Por eso le dice, y respondió Jesús, le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Es conveniente entonces de que tanto tú como yo podamos cumplir el propósito que el Señor nos ha mandado. Podamos cumplir el plan perfecto del Señor en nosotros. Entonces Juan se lo permitió. Y esto realmente quiere decir de que cuando uno logra poder venir y cumplir conforme la justicia del Señor, poder cumplir el plan del Señor, sin darnos cuenta nos convertimos en portadores de la luz, porque tenemos esa familiaridad con el Señor Jesucristo. Al momento de que viene el Señor y nos dice, pues hoy te toca ir a hablarle a aquella persona, háblale acerca de mi palabra, vaya Señor, y uno va y le habla a aquella persona de parte del Señor. Pero uno cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno le habla a otra persona de parte del Señor, aquella persona se nos queda viendo como que ya lo conociste, ya lo viste. Y recuerdo de que esto me sucedió hace 2 años. El Señor me había permitido poder venir y hablarle a un joven. Y viene este joven y le termino de hablar de la palabra del Señor y me dice, tú hablas de Dios como algo convincente, como si tú ya lo hayas visto, como si tú lo tuviste en persona y ya conversaste con él, me dice, y realmente lo has hecho. Y esto me ponía a pensar y yo decía, cuando uno se logra familiarizar con el Señor, cuando uno logra tener esa convivencia de parte del Señor delante de Él, porque por eso le decía, las familias, cuando uno menciona la familia, bueno, la familia es aquel grupo de personas que está unida, que vive en armonía. Y esto quiere decir que cuando nosotros nos logramos ser parte de la familia del Señor,
hay en nosotros esa unidad, esa armonía en nosotros. Porque el Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él es amor. Y Él nos da de ese amor. Y al momento de hablarles a otros, le hablamos con aquel amor que el Señor realmente nos habló. Con aquel que hemos compartido realmente. Y tú me dirás, ¿y cómo hemos compartido? A través de una oración, a través de una alabanza, a través de la palabra del Señor, a través de leer la palabra del Señor. Hemos logrado conocer al Señor Jesucristo más allá. Logramos poder venir y entender, estar en una misma comunión con el Señor. Es como que yo viniera y te dijera, bueno, ¿quién es tu papá? Bueno, mi papá es tal persona, mi papá trabaja aquí, y tú me describes a tu papá. Pero cuando cada persona te dice, ¿y quién es el Señor? ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y tú tienes aquello de decirle, bueno, es aquel que murió por nosotros. Jesucristo es aquel que vino, dio su vida por nosotros. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, yo lo sé porque convivo con el Señor. ¿Y cómo convives? A través de la palabra. Dice la palabra de que Él vino, eso está en Juan 3:16, porque Dios dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Y por amor, pues Él dio a su único Hijo. Y por eso es que hoy estamos delante de Él. Y el Señor Jesucristo es así. Él es nuestro Señor Jesucristo. Es aquella persona que aunque no vemos, pues la logramos sentir. Que aunque no vemos, pues es la persona que nos lleva a toda verdad. Es aquella persona que nos muestra el camino por el cual venir y tomar. Es aquella persona que viene y hace maravillas y hace prodigios. Que cosa que nuestros ojos no vieron, el Señor las hace. Y esto es cuando uno logra convivir con el Señor. Cuando uno logra tener esa comunión delante con Él realmente. Por eso es necesario que como hijos del Señor podamos conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? María logró reconocer quién era Jesús. Y cuando esto sucede, María fue portadora de la luz. Y eso es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Cuando uno lo logra conocer, cuando uno logra conocer al Señor Jesucristo, realmente es una experiencia tan hermosa. Porque no miramos al Señor Jesucristo como, bueno, es otra persona más, no, sino alguien soberano. Alguien realmente que no hay duda en Él. Y para ir adelantándome a causa del tiempo, sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran a Juan 1:28. Dice la palabra del Señor. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Sigue diciendo en Juan 1:32. Juan dijo también testimonio diciendo: He aquí al Espíritu que desciende del cielo como paloma y se posó sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua. Me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba
y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Juan dice aquí, esas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, pero más adelante dice: y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Y realmente esto sucede en nosotros porque nosotros no conocíamos al Señor. No conocíamos quién era Él, no conocíamos realmente los milagros, los prodigios que el Señor puede hacer. No conocíamos quién era aquel hombre que vino, quién era aquel hombre que Juan decía aquí, es que yo no conocía a aquel hombre. Cuando Él venía hacia aquí, Él venía para que yo lo bautizara, yo no le conocía. Juan no lo conocía en ese momento. Pero viene y al momento que desciende la paloma, viene y le dice: pero es que yo no era digno. Y por eso viene el Señor y le dice: es que era necesario que tú fueras el propósito, que tú fueras parte del plan. Porque dice: yo no le conocía, Juan no lo logró conocer. Pero cuando viene y Juan lo bautiza y mira al Espíritu descender sobre Jesús, viene y le dice: Él es el Cordero de Dios. Por eso dice aquí, y yo no le conocía, para que Él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dijo también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y le dijo: he aquí, Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Quiere decir que esos discípulos no lograron tampoco conocer al Señor. No lo lograron reconocer porque no convivían con Él. Pero cuando miran los prodigios del Señor, cuando miran lo que el Señor Jesucristo hace, viene y dice, lo siguen, dejan a Juan por un lado y se van con Jesús y les dice: ¿dónde te hospedas? ¿Dónde es que tú vas a habitar esta noche? Yo quiero estar ahí. Y esto nos sucede a nosotros, porque cuando nosotros nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, venimos nosotros y decimos: Señor, pues yo quiero aprender más de ti. ¿Cómo hago para seguir en comunión contigo? ¿Cómo le hago para seguir hablando contigo? ¿Cómo le hago para poder saber más de ti? Y esto realmente es algo tan importante que como hijos del Señor debemos entender, debemos comprender. Porque cuando venimos a Él, le decimos: bueno, Señor, hoy aprendí algo de ti, pero no me quiero quedar en esto, quiero seguir aprendiendo de ti. Porque aquí dice en Juan 1:38, Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscan de mí?, dijo el Señor. Y el Señor nos hace esa pregunta: ¿ustedes qué buscan de mí? ¿Qué es lo que ustedes pretenden hallar en mí? Y es esta pregunta que yo les hago: ¿ustedes qué quieren hallar en el Señor Jesús? ¿Qué realmente piensan ustedes encontrar en Él? Le dijeron Rabí, que traducido quiere decir maestro. Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Cuando uno realmente logra encontrar en el Señor lo que uno busca en Él, cuando uno tiene una visión clara de qué es lo que puede hallar en el Señor Jesús, uno ya no quiere salir de allí. Uno realmente quiere quedarse.
Uno pues ya no se queda con, bueno, solo esto pues en la prédica, por ejemplo. Bueno, el pastor pues dio esto, pero aquella persona ya no se queda solo con eso, sino que va y busca y escudriña más a profundidad. Porque quieren saber quién es Él realmente. Por eso dice aquí, y les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con Él. Y era lo que hemos hecho tanto tú como yo. Nos hemos quedado en el Señor porque queremos conocerle aún más. Queremos ser esos portadores, queremos ser esos testigos. Queremos dar ese testimonio de que el Señor es aquella luz. Queremos que el Señor nos use a nosotros como testimonio de la luz. Porque el Señor, al momento que nos acercamos a Él, hace derramar su gracia, pero también nos usa. Y como vasos podemos venir y bendecir a otras personas, llevar esa luz a otras personas. Y sigue diciendo en Juan 1:40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y esto nos habla que realmente cuando nos convertimos al Señor, no solamente el Señor hace un cambio interiormente, sino también lo hace exteriormente. Porque viene y dice, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir maestro. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor inmediatamente le cambia el nombre. El Señor le cambia la naturaleza. Le cambió la naturaleza por completo a Simón. El Señor viene y eso es lo que hace con nosotros, porque estando nosotros en el mundo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos en la oscuridad. Y por eso hablaba al principio acerca sobre que teníamos un corazón necio, un corazón entenebrecido. Por eso dice en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es asombroso, porque el Señor cambia la naturaleza. Porque tal vez en el mundo, sí es cierto, nos hablaron del Señor, pero realmente no lo conocíamos, solo lo habíamos escuchado, pero realmente no nos habíamos detenido a ver quién era Él realmente. Por eso cuando viene Él y viene Simón y lo sigue, les dice, le dice Jesús, Él les dijo, venid Entonces los trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas. El Señor nos conoce a cada uno. Y por nuestra naturaleza anterior, se podría decir, nuestra naturaleza vieja, el Señor nos renueva esa naturaleza. El Señor le hace un cambio de nombre a Simón, le cambió el nombre a Cefas. Y realmente es lo que el Señor hace en cada uno. Esto fue lo que el Señor hizo en ti. Cambió tu naturaleza por una naturaleza nueva. Cambió tus vestiduras viejas a vestiduras nuevas. Tal vez tus vestiduras estaban sucias, pues tus vestiduras ya no tenían realmente dónde seguirse manchando. Pero cuando venimos al Señor Jesús, el Señor nos cambia esas vestiduras y nos da nuevas vestiduras. El Señor nos cambia realmente la naturaleza completamente y nos da una nueva naturaleza que ya no es conforme a la carne, sino va conforme al Espíritu, sino también va siendo guiada conforme al Espíritu. Nuestra identidad pasada, el Señor la cambia. Porque cuando nosotros no conocíamos al Señor, no teníamos una identidad clara. No teníamos una identidad en la cual pues, nosotros pudiéramos decir, bueno, yo era esto. Porque no.
No había una identidad en nosotros. Pero cuando pasamos al Señor Jesucristo, pasamos a no tener identidad a tener una identidad. Pasamos a tener esa identidad en el Señor. Y el Señor nos reconoce a nosotros. Porque el Señor viene y reconoció, porque dice, tú eres Simón, hijo de Juan. El Señor ya sabía quién era. El Señor sabía quién eras tú. Y por eso, porque el Señor sabía quién eras tú, cambió tu naturaleza. Porque tú eres parte de un plan de Dios. Tú eres parte de un propósito delante del Señor. Tú eres parte de ser ese testimonio de luz. Tú eres parte de la promesa del Señor. Por eso sigue diciendo aquí en Juan 1:43, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Y era lo que yo les decía, ellos solo habían escuchado, pero dice, hemos hallado, ellos encontraron al Señor, ellos conocieron al Señor. Por eso sigue diciendo, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Y esto realmente, tal vez a ti te lo dijeron. ¿Puede algo bueno salir de ti? ¿Puede algo bueno salir de tu familia? Porque eso fue lo que dijo Natanael. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Y olvidamos que cuando viene el Señor, nos cambia la naturaleza, nos cambia identidad, nos renueva vestiduras, nos da una nueva identidad. El enemigo te puede atacar y te puede decir, de ti puede salir algo bueno. Y muchas veces nosotros pues tenemos eso que es cierto, ¿será que de mí puede salir algo bueno? Pero déjame decirte y recordarte de que eres parte del plan del Señor. Por eso viene y le dice, ven y ve, le dijo Felipe. Acércate y verás que sí. Y de ti, déjame decirte que de ti sí puede salir algo bueno. Porque el Señor te escogió. Porque el Señor te cambió. Tal vez tú estabas metido en drogas, estabas metido en el vicio del alcohol. Y hoy pues ya no tomas, ya no fumas, ya no te drogas. Y hoy predicas la palabra del Señor. Y aún así te preguntan, ¿será que algo bueno puede salir de ti? Si salió algo bueno, claro que sí, puede salir algo bueno. Porque tu vieja naturaleza no te lo permitía ver. Pero la nueva naturaleza, la nueva identidad que el Señor te da, te permite que de ti salga algo bueno. Por eso dice, eso es en Salmos 1:6, si no estoy mal, dice que seremos como plantíos, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Estaremos plantados en la palabra. Y cuando nosotros logramos estar plantados en la palabra, cimentados en la palabra del Señor, realmente podemos ver la gloria del Señor. Porque tal vez antes uno podía ni siquiera hablarle a otros de la palabra del Señor porque te daba vergüenza. Pero ahora lo puedes hacer. El Señor te cambió. Y claro, de ti ya salió algo bueno. Has hablado, has sido parte de ese testimonio de la luz. Por eso sigue diciendo aquí en Mateo 11:12. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús y les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Y esto pasa realmente. Porque estando nosotros en el Señor Jesucristo, a veces
no lo conocemos, porque era lo que yo les decía, muchas veces caemos en una rutina. Bueno, venir a la iglesia, pues alabamos, adoramos, oímos prédica y nos vamos. Pero a través de esta rutina, pues puede hacer de que eh, ya no conozcamos al Señor, ya no logremos conocer quién es Él. Por eso viene Juan y dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan compartió con él, Juan convivió con el Señor y aún así no le conocía. Y muchas veces esto sucede en nosotros. Compartimos con el Señor, convivimos con Él y no le conocemos. Y es necesario que nosotros haya realmente ese cambio, haya realmente en nosotros una convicción de saber quién es realmente nuestro Señor. Porque Juan había convivido con Él, pero aún no lo conocía. Y viene y le dice el Señor, respondiendo a Jesús, le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Y si tú te has preguntado, ¿será que el Señor pues me llamó? Pues van a llegar a tocar a tu puerta, te van a llegar a decir, el Señor pues te escogió. Mira, tú antes pues ni siquiera podías predicar, ahora predicas. Tú antes no podías hablar, pero ahora lo haces. Van a haber personas que te van a recordar con quién convivías, quién era realmente al quien tú buscabas, a quien tú seguías. Porque Juan, aún estando en la cárcel, aún no lo conocía. Y es algo que nosotros debemos tener ese cuidado. Porque podemos estar con el Señor, estar en una comunión, pero realmente debemos conocerle. Y tú me dirás, ¿y cómo lo puedo conocer? De forma de no dudar, leyendo la palabra del Señor. Como te decía, estar cimentado en la palabra. Porque cuando uno está cimentado en la palabra, aunque venga el dardo, aunque vengan aquellos dardos del enemigo, aunque vengan incluso personas que te van a decir, pues, ¿será que es el Señor el que te escogió? Cuando tú estás cimentado en la palabra, tú les podrás decir, sí, Él fue el que nos escogió, porque Él fue el que me hizo el llamado. Y esto sucede en nosotros, porque logramos entender, logramos que ni siquiera pues nuestra propia familia pues nos haga cambiar de opinión, porque conocemos la verdad. Por eso dice por eso dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y nadie puede llegar a Él si no conocemos la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad está en la palabra del Señor. Y como tal debemos nosotros poder estar seguros, convencidos de quién es la verdad. Y cuando uno logre reconocer eso, déjame decirte que vas a lograr conocer al Señor. Porque ya has conocido la verdad. Sigue diciendo en Mateo 11:5. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bienaventurado es aquel que no duda del Señor. Bienaventurado es aquel que dice, ay Señor, pues, ¿será que eres tú? Bienaventurado es aquel que no duda, que hasta un cierto punto no es incrédulo. Para ir avanzando, en Hebreos 5:7 dice la palabra, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuerte de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en este cuerpo que nos limita realmente a ciertas cosas. Y me llama la atención porque dice
en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y esto vino al Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue parte de un propósito también, fue parte de un plan. Fue una fuente eterna de salvación para todos nosotros. Y por esa fuente de salvación es que tanto tú como yo estamos hoy delante de Él. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo que Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo se despojó realmente de la carne. Y es lo que tú debes hacer hoy. Despojarte de tu vieja naturaleza y empezar con tu nueva identidad que el Señor te ha dado. Hoy tú conoces al Señor porque has convivido con Él, has familiarizado con Él. Hoy lo conoces. Hoy tú y yo conocemos al Señor. Por eso dice aquí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo vino y logró saber quién era Dios. Por eso dice acá que aunque Él conocía, eso está aquí en Filipenses 2:5, haya puesto en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual antes existía en forma de Dios, no consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto, amado hermano y amada hermana que me estás escuchando, debemos aprender que viene el Señor Jesucristo y sabiendo quién era Dios, pues no se hizo. No quiso tomar el papel del Señor, porque tuvo un papel aquí para desempeñar. Pero conocía quién era Él y anduvo y trató de andar conforme a Él. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer, porque Él conocía realmente quién lo había mandado. Él había convivido con Él. Y nosotros hemos convivido con el Señor y debemos, no te digo, debes parecerte a Él y todo lo que el Señor hizo, pues debes hacerlo tú. No, porque somos humanos y tenemos pies de barro y fallamos. Pero debemos tomar esa forma de siervos. Debemos despojarnos de nuestra carne y tomar esa forma de humildad, una forma de siervos. Por eso se llama el tema la familiaridad con Jesús. Porque has convivido con Él y es tiempo de lo que tú has convivido con Él. Llegó el tiempo de que hoy tú puedas venir y hablarle a otros. Ve, háblales a otros. Comparte con los otros quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en ti? ¿Quién es Jesús realmente?
Y eso hoy te lo dejo para que tú puedas venir y decirle al Señor, bueno Señor, te conozco quién eres, pero quiero conocerte aún más. Y quisiera que me acompañaras con una oración para sellar este programa. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te agradecemos, Padre amado, por tu amor, por tu infinita misericordia. Porque, Padre, hoy hemos entendido y hemos comprendido, Señor, que te hemos conocido, Señor. Y perdónanos, Padre, porque ha entrado muchas veces la duda en nosotros. Ha entrado en nosotros, Padre amado, tal vez la incredulidad, Señor. Aún conociéndote, Padre amado, ha entrado esto en nosotros y te pido que nos perdones. Pero Padre, hoy queremos conocerte aún más de lo que te conocíamos. Hoy queremos conocerte aún más, Padre amado. Permite, Padre amado, que seas tú el que te hagas manifestar en nosotros, Padre. Hoy usa nuestras vidas, Señor. Hoy usa, Padre, esas vasijas, Señor, y que se haga cada día conforme a tu voluntad. Hoy usa estos instrumentos, Padre, que anhelan, Padre amado, ser llenos de tu presencia, Señor. Padre, permítanos ser esos portadores de luz, poder dar ese testimonio, Padre amado, de quién eres tú, Señor. Permite, Padre amado, por misericordia, poder dar ese testimonio, haz derramar de tu gracia en nosotros, Señor, por misericordia, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones.